La lluvia de marzo en Chicago golpeaba sin piedad los cristales del coche de Alejandro Ramírez cuando giró en Maple Street aquella noche de jueves. Lo que debía ser una sorpresa romántica, regresar 2 días antes de su viaje de negocios, se convirtió rápidamente en la peor pesadilla de su vida como padre. Allí, acurrucados en el porche de la casa que había comprado con tanto esfuerzo, estaban Mateo y Emiliano, sus hijos gemelos de solo 5 años, empapados, temblando de frío, abrazados el uno al otro como dos cachorros abandonados. Sus pequeñas camisitas de fútbol soccer estaban totalmente mojadas, pegadas a sus cuerpos morenos, y las lágrimas se confundían con el agua de lluvia en sus mejillas redondas. «Papá, papá», gritaron los dos al ver los faros del sedán gris. Corrieron descalzos por el césped encharcado, tropezando pero sin detenerse hasta llegar al coche. Alejandro apenas pudo frenar antes de que los niños se lanzaran contra la puerta del conductor, golpeando el cristal con sus manitas desesperadas. El corazón de Alejandro se detuvo. En 3 años de viudez, después de perder a Mariana durante el parto de los gemelos, nunca imaginó ver a sus hijos en semejante situación. «¿Qué hacen aquí afuera, mis niños?», preguntó saliendo del coche y abrazándolos con fuerza, sintiendo sus ropas heladas pegadas a su pecho. «La tía Carolina nos dijo que esperáramos aquí hasta que el hombre se fuera», susurró Mateo con los dientes castañeteando. «Dijo que si entrábamos antes, algo malo nos iba a pasar a nosotros y a ti». Emiliano, siempre el más tímido, solo levantó su dedito hacia la ventana del segundo piso, la habitación que Alejandro compartía con Carolina, su nueva esposa desde hacía apenas 8 meses. A través de las cortinas entreabiertas se movían unas siluetas en una danza que Alejandro reconoció de inmediato. Su estómago se revolvió. Alejandro Ramírez, de 32 años, era un hombre que había construido su vida sobre valores firmes. Hijo de inmigrantes mexicanos, creció en el barrio de Pilsen rodeado de familia y comunidad. Para él, los hijos eran lo primero, y tras perder a Mariana en el parto, había jurado que sus niños jamás conocerían el abandono. Carolina Ortega había llegado a sus vidas como un ángel, o al menos así lo creyó Alejandro. Ella era asistente en la primaria bilingüe donde estudiaban los gemelos. Sonriente, carismática, con un aire de ternura que parecía hecho a la medida. Cuando se ofreció a ayudarlo con los niños en las tardes en que él trabajaba hasta tarde en su bufete de abogados, le pareció la respuesta a sus plegarias. «Estos niños necesitan una figura materna», le dijo Carolina a los 6 meses de convivir con ellos. «Y tú necesitas una compañera que comprenda lo difícil que es criarlo solo. Los dos hemos sufrido, pero quizá podamos construir algo bonito juntos». La propuesta de matrimonio se celebró en una iglesia latina del barrio. Carolina lloró lágrimas que parecían genuinas, prometiendo amar a los gemelos como si fueran suyos. La ceremonia fue pequeña pero emotiva. Mateo y Emiliano llevaron los anillos con la ilusión de tener por fin una mamá. Pero en ese instante, mirando a sus hijos bajo la lluvia, Alejandro comenzó a recordar señales que había ignorado, los silencios extraños de los niños cuando él llegaba, la incomodidad de Carolina cuando les prestaba demasiada atención, sus frases duras de que ya era hora de que se hicieran hombres aunque apenas tenían 5 años. Con los 2 niños en brazos, Alejandro los llevó adentro, los metió en un baño tibio y los envolvió en toallas suaves. «Ya están a salvo», susurró, besándoles la frente. «Papá está aquí y nunca más dejará que esto vuelva a pasar». Mientras ellos se calentaban, Alejandro subió las escaleras. El sonido que provenía de su habitación confirmó lo que ya sabía. No era la primera vez y no sería la última si no actuaba. La puerta del dormitorio se abrió con un golpe seco. Carolina estaba semidesnuda con un hombre desconocido. Pero lo que más impactó a Alejandro no fue la traición, sino la frialdad en su rostro. No había vergüenza ni sorpresa, solo un gesto de fastidio. «Dijiste que no volverías hasta el domingo», dijo con indiferencia, acomodándose la blusa mientras el hombre se vestía apresurado. Alejandro sintió una ira como nunca antes. «Mis hijos estaban afuera, Carolina. Bajo la lluvia. Podrían haberse enfermado o peor». «Están bien», lo interrumpió ella, pintándose los labios frente al espejo. «Un poco de agua no mata a nadie. Los proteges demasiado. ¿Cómo van a aprender a ser independientes si los tratas como si fueran de cristal?» El desconocido se marchó, y Alejandro notó que en la cómoda ya no estaban las fotos de Mariana ni la Virgen de Guadalupe de plata que había heredado de su madre. «¿Dónde están las fotos y la Virgen?», preguntó con rabia. «Las guardé en el ático». «Tienes que superarlo, Alejandro».
Ella murió hace 5 años. Ahora yo soy tu esposa. Ese instante fue una revelación brutal. La mujer dulce que había conocido era solo una máscara. La verdadera Carolina era fría, calculadora e indiferente. Alejandro trató de mantener la calma. No tienes derecho a poner en peligro a mis hijos por tus citas. ¿Mis citas? Rió con amargura. Trabajas 60 horas a la semana, llegas cansado, juegas 5 minutos con ellos y te duermes. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara aquí como monja cuidando a los hijos de otra mujer? La crueldad de sus palabras fue como una bofetada. Los recuerdos de pequeños incidentes ignorados volvieron a su mente. Los niños, nerviosos. Las excusas rápidas de Carolina. Las veces que los mandaba al patio cuando él llegaba. Los niños dijeron que esto ya había pasado, dijo Alejandro en voz baja. ¿Cuántas veces los has echado de casa? Son dramáticos, típico de niños mimados. Los mandaba a jugar afuera. Tienen glorieta. No pensé que llovería tanto. Alejandro sintió náuseas. Entonces vio un sobreabierto en la mesita de noche. Reconoció el membrete, la aseguradora. Lo tomó y lo leyó. Era una póliza de seguro de vida a nombre de los gemelos, con Carolina como beneficiaria. ¿Qué es esto? Preguntó. Solo un seguro, respondió ella. Pensé que era prudente, ya que no tienen mamá. Alejandro era abogado especializado en temas empresariales y algo no cuadraba. La suma era demasiado alta, con cláusulas sospechosas. Te quedarás unos días en casa de tu hermana. Los niños y yo necesitamos hablar. Carolina rió con tono venenoso. No puedes echarme. La mitad de todo esto es mío. Y en cuanto a los niños, ya están apegados a mí. Sería cruel quitármelos. La amenaza era clara. Y Alejandro empezó a comprender que tal vez todo había sido un plan desde el principio. Esa noche, después de que Carolina se marchara dando portazos, Alejandro abrazó a sus hijos en el sofá. Papá, dijo Mateo, la tía Carolina dijo que si te contábamos lo de los hombres que venían, te enojarías y nos echarías, porque no somos tus hijos de verdad. Alejandro los apretó contra su pecho. Ustedes son lo más real de mi vida. Son mi corazón, mi familia. Nada ni nadie cambiará eso jamás. Mientras los niños dormían por fin tranquilos, Alejandro se prometió descubrir qué planeaba Carolina y asegurarse de que nunca más les haría daño. A la mañana siguiente, canceló todos sus compromisos. Su primera llamada fue a Lucía Hernández, su cuñada y hermana de Mariana. Lucía era detective privada y siempre había desconfiado de Carolina. Sabía que había algo raro, dijo en cuanto Alejandro le contó. Esa sonrisa falsa, esa mirada fría cuando no la veías. Lucía, necesito que investigues todo su pasado. Trabajo, relaciones, dinero. Siento que no es la primera vez que hace esto. Ya enciendo mi laptop, respondió ella. Documenta todo lo que encuentres y pon cámaras. Hoy mismo. Alejandro pasó la mañana revisando papeles y correos. Descubrió algo peor. Carolina había consultado abogados de custodia para quitarle a los niños y buscado en internet estadísticas de accidentes infantiles y ahogamientos en piscinas. Su casa tenía una piscina cerrada con llave. Entonces sonó el teléfono. Era Lucía. Alejandro, siéntate. Lo que descubrí de Carolina es peor de lo que pensábamos. Ella nunca fue asistente escolar. Ese título colgado en la pared es falso. Trabajaba como cuidadora de ancianos. 3 de sus pacientes murieron en circunstancias sospechosas en los últimos 5 años. Todos hombres viudos con herederos pequeños. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos cambiaron sus testamentos para beneficiar a Carolina poco antes de morir. Y, Alejandro, en todos los casos, los niños de la familia sufrieron accidentes poco después. La realidad golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Carolina no solo era una esposa infiel. Era una depredadora profesional que cazaba familias vulnerables. Y él había puesto a sus hijos directamente en sus manos. Hay más, continuó Lucía. Está casada, legalmente casada con un hombre llamado Marco Salgado en Nevada. Tu matrimonio no es válido. Entonces cometió bigamia, entre otros delitos, dijo Alejandro, con la voz rota. Necesito que saques a los niños de la ciudad hoy mismo, apremió Lucía.
Carolina sabe que descubriste su traición y, si sigue el patrón de los casos anteriores, intentará hacerles daño a los niños, completó Alejandro, con náuseas. Exacto. Ya contacté a un amigo del FBI. Quieren hablar contigo, pero primero pon a los niños a salvo. Alejandro colgó y subió de inmediato a despertar a los gemelos. Tenían que salir ya, pero sin asustarlos más. Hijos, ¿qué les parece si pasamos unos días con el abuelo Samuel? Dijo con una sonrisa que le pesaba como plomo. Don Samuel Ramírez, padre de Alejandro, vivía en un fraccionamiento con seguridad 24/7 en Highland Park, con reglas estrictas para visitas. Sería el lugar más seguro para los niños mientras Alejandro se ocupaba de Carolina. Papá, ¿la tía Carolina ya no va a vivir con nosotros? Preguntó Emiliano mientras metía sus carritos en la mochila. No, hijo. Carolina nos mintió sobre muchas cosas. Y cuando la gente miente así, ya no puede ser parte de nuestra familia. Mateo, que no siempre captaba lo que no se decía, miró serio a su papá. ¿Le tienes miedo, pa? Alejandro se arrodilló, les tomó las manos. A veces, cuando alguien no es quien creíamos, hay que tener mucho cuidado. Pero ustedes no tienen que tener miedo. Papá los va a proteger siempre. Mientras conducía hacia Highland Park, con los niños dormidos atrás, sonó el teléfono. Era el detective Mike Chen, del FBI, a quien Lucía había contactado. Señor Ramírez, su cuñada me compartió información preocupante sobre su esposa. Necesito que sepa que Carolina Ortega está siendo investigada en relación con al menos 4 muertes sospechosas en 3 estados. ¿4? Alejandro tuvo que orillarse, las manos le temblaban. Hombres prósperos, viudos, con hijos pequeños. El patrón se repite, se acerca a la familia, se casa rápido y, a los pocos meses, ocurren tragedias. Primero con los niños, luego con el marido. Detective, contrató seguros de vida para mis hijos por montos elevados, logró decir Alejandro. Eso confirma el perfil, respondió Chen. ¿Dónde están los niños ahora? Conmigo, camino a la casa de mi padre. Es un lugar seguro. Bien. Manténgalos ahí. Estamos tramitando una orden de arresto para Carolina. Pero desapareció, no está con su hermana ni en direcciones conocidas. Sabe que la descubrimos y está huyendo. Después de dejar a Mateo y Emiliano con don Samuel, que comprendió de inmediato la gravedad, Alejandro volvió a su casa. Lo que encontró le heló la sangre, todo revuelto. Muebles rotos, cajones abiertos, papeles por el piso. En la cocina, lo peor, una foto de los gemelos en la puerta del refri, con una X roja sobre cada carita y un mensaje escrito con tinta roja. Si yo no puedo tener una familia, nadie la tendrá. Alejandro fotografió todo y llamó al detective. Ha estado aquí. Dejó una amenaza. Señor Ramírez, este comportamiento indica que entró en la fase más peligrosa de su patrón. En casos anteriores, cuando se veía acorralada, escalaba a violencia directa. Necesito que entienda, no va a rendirse. Intentará llegar a sus hijos. Esa noche, solo en un hotel cerca de la casa de su padre, Alejandro por fin dimensionó el peligro. Carolina no era solo una infiel ni una estafadora, era una asesina serial, y su familia era el siguiente objetivo. Pero esta vez eligió al hombre equivocado. Alejandro Ramírez era hijo de padres migrantes que le enseñaron a no rendirse jamás, a defender a la familia. Con las pruebas reunidas y un plan formando en su cabeza, sabía que Carolina se toparía con alguien que sí sabía defenderse. El plan del FBI era sencillo, usar a Alejandro como señuelo en un entorno controlado. Pero, la madrugada del domingo, todo se salió de control, Carolina decidió no esperar. Alejandro despertó con la alarma del fraccionamiento de su padre. 3:47 de la mañana. En las cámaras de seguridad, una figura encapuchada cortaba la malla perimetral. Carolina había encontrado a los niños. ¿Qué pasa, pa? Mateo asomó somnoliento a la puerta de la habitación de huéspedes. Quédense aquí con el abuelo, susurró Alejandro, asegurando la cerradura. No salgan pase lo que pase. Al bajar, vio que Carolina no venía sola. Con ella estaba Marco Salgado, su verdadero marido, y ambos iban armados. El plan ya no era el dinero del seguro, sino borrar toda prueba que los vinculara a los asesinatos. Alejandro y los niños sabían demasiado. Creyeron que podían engañarme. Se burló Carolina,
apuntando a Alejandro en la sala. Todos subestimaron a Carolina Ortega. Construí esta operación años, familia por familia, y no dejaré que un abogado latino lo arruine. Marcos, corpulento, con cicatrices en la cara, vigilaba la puerta. Apúrate, Carolina. La alarma debe haber despertado a medio vecindario, gruñó. Parecerá un robo que salió mal, una familia latina acomodada, atacada por delincuentes. Convincente. Alejandro recordó las instrucciones del agente Chen, ganar tiempo. No tienes que hacer esto, Carolina. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Rió, histérica. Arruinaste mi vida. Estaba tan cerca de tenerlo todo, tu casa, tus niños bien educados, tu respeto en la comunidad. Esa vida me la merecía yo. Entonces, Alejandro notó algo que Carolina no había visto. A través de la ventana, luces rojas y azules se acercaban en silencio. El FBI estaba ahí, esperando el momento. Nunca quisiste una familia, dijo Alejandro, manteniéndola enganchada. Querías lo que era de otros. Crié a esos niños 8 meses, escupió Carolina. Los llevé a la escuela, aguanté sus berrinches. Son tan míos como tuyos. ¿Dejándolos bajo la lluvia? ¿Amenazándolos y contaban tus aventuras? Replicó él. La expresión de Carolina se endureció. Esos niños mimados necesitaban disciplina. Los hiciste débiles, Alejandro. Débiles, igual que Mariana. La mención de Mariana fue demasiado. Alejandro sintió una furia vieja, la que viene de generaciones que no se rinden. No te atrevas a decir su nombre, escupió. Ahora yo soy tu esposa, sonrió venenosa. O lo era hasta que lo echaste a perder. Marcos empezó a ponerse nervioso. Carolina, la policía ya está cerca. Termina esto ya. Pero ella estaba ida en su rabia. ¿Sabes qué me hartaba, Alejandro? Cómo mirabas esa foto de ella en la mesita. Aunque estabas casado conmigo, la querías más a ella. Pues ahora pueden estar juntos para siempre. Alzó el arma. Justo entonces pasaron dos cosas a la vez. Don Samuel apareció arriba con Mateo y Emiliano, gritando para distraerla, y las puertas delantera y trasera reventaron cuando el equipo del FBI irrumpió. FBI. Armas al suelo, ahora. Carolina apuntó hacia las escaleras donde estaban los niños, pero Alejandro se le abalanzó antes de que disparara. Rodaron forcejeando por el arma. Marcos intentó huir, pero 3 agentes lo tumbaron en segundos. Lo arruinaste todo. Aullaba Carolina mientras la esposaban. Esa familia era mía. Esa vida me la merecía. Eres una asesina, dijo Alejandro, poniéndose de pie al fin. Y vas a pagar por cada familia que destruiste. Mientras la sacaban, Carolina lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado, Alejandro. No podrás proteger a esos niños para siempre. Su voz se perdió en el bullicio. Mateo y Emiliano bajaron corriendo y se lanzaron a los brazos de su papá, temblando, ilesos. ¿Estás bien, pa? Preguntó Mateo, tocando un rasguño en la mejilla de Alejandro. Ahora sí estamos bien, hijos. Todos estamos bien. El agente Chen se acercó con un sobre grueso. Señor Ramírez, encontramos esto en la casa donde Carolina y Marcos se escondían. Documentos de todas las familias anteriores, incluida la suya. Planeó cada detalle. Alejandro abrió el sobre. Sintió el estómago revuelto, fotos de los niños jugando, planos de la casa, horarios de sus rutinas. Carolina había observado y planeado mucho antes de que él lo imaginara. Hay más, añadió Chen. Hallamos pruebas que conectan a Carolina con al menos 6 asesinatos, no solo 4. 2 familias en Oregón que no habíamos relacionado. Pasará el resto de su vida en prisión. Don Samuel, que había visto todo desde lo alto, bajó despacio y le puso la mano en el hombro a su hijo. Tu madre estaría orgullosa, hijo. Protegiste a tu familia como un verdadero guerrero. Pero la mayor revelación aún estaba por llegar. A la semana siguiente, mientras Alejandro tramitaba papeles, el divorcio ni siquiera haría falta, el matrimonio era inválido, Lucía irrumpió con una carpeta. Ale, tienes que ver esto, dijo, extendiéndole documentos. ¿Recuerdas que te conté que Carolina trabajó como cuidadora de ancianos? Pues descubrí dónde aprendió realmente sus técnicas. ¿Qué quieres decir?
Pasó 2 años en un hospital psiquiátrico de Nevada, no como empleada, sino como paciente. Diagnóstico: trastorno antisocial de la personalidad grave con tendencias psicopáticas. Escapó de la supervisión hace 6 años y desde entonces ha usado identidades falsas. Alejandro cerró los ojos, exhausto, pero aliviado. Por fin tenían todo para enterrarla legalmente por lo que hizo, y por lo que no les dejó hacer a tantas familias. Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Entonces, está oficialmente loca? Más que eso, respondió Lucía. Los médicos que la trataron creen que desarrolló una obsesión específica por las familias latinas prósperas después de crecer en un orfanato donde fue rechazada una y otra vez por familias adoptivas latinas que la consideraban demasiado problemática. La verdad final era aún más perturbadora de lo que Alejandro había imaginado. Carolina no había elegido a su familia al azar, seleccionaba familias latinas como objetivos de su retorcida venganza contra el sistema que, según ella, la había rechazado en su infancia. Esa noche, mientras acostaba a Mateo y Emiliano en sus propias camas, en su propia casa, por fin a salvo, Alejandro pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo. La confianza ciega casi le había costado la vida a sus hijos. 2 años después de la pesadilla con Carolina, Alejandro estaba sentado en el jardín de su casa en Chicago, mirando a Mateo y Emiliano jugar con sus primos durante una reunión familiar por Pascua. Las risas de los niños llenaban el aire y, por primera vez desde la muerte de Mariana, sentía que su familia estaba completa y segura. El juicio de Carolina atrajo la atención nacional. Fue condenada a 6 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Marcos recibió 25 años por complicidad. Durante el proceso, otras 3 familias se presentaron como víctimas, elevando a 15 el número total de personas a las que Carolina había asesinado o intentado asesinar. Papá, mira lo que hice hoy en la escuela, corrió Mateo hacia él con un proyecto de ciencias entre las manos. A sus 7 años, había vuelto a ser un niño confiado y curioso, superando poco a poco los traumas gracias a mucho amor y terapia familiar. Emiliano, siempre más reservado, se acurrucó en el regazo de su padre. Pa, la maestra dijo que la próxima semana veremos héroes famosos. ¿Puedo hablar de ti? Alejandro sonrió y le besó la frente. Yo no soy un héroe, hijo. Solo soy un papá que ama mucho a sus hijos. Pero nos salvaste de la mujer mala, insistió Emiliano. Y ayudaste a la policía para que no lastimara a nadie más. Era cierto. El caso de Carolina Ortega llevó a cambios reales en los protocolos de verificación de antecedentes para cuidadores infantiles en 3 estados. Alejandro donó parte del dinero recuperado de las cuentas fraudulentas de Carolina a organizaciones que ayudan a familias víctimas de delitos violentos. Lucía Hernández llegó con una bandeja de café de olla y galletas. Se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no como madre sustituta, sino como tía cariñosa que ayudaba a Alejandro a criar a los niños. Ale, hoy te llegó una carta interesante, dijo, tendiéndole un sobre. Era del Departamento de Justicia. Carolina había intentado negociar, ofrecía información sobre otros depredadores con estafas similares a cambio de una reducción de pena. Pero no hubo acuerdo posible para alguien que había causado tanto sufrimiento. ¿Qué quería esta vez? Preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. Lo de siempre, salir ganando. Pero el fiscal federal fue claro, morirá en prisión. Alejandro dobló la carta y la guardó. Rara vez pensaba en Carolina, salvo cuando llegaban actualizaciones legales. Toda su energía estaba en construir una vida positiva para sus hijos. La mayor lección de aquella tragedia era algo que jamás olvidaría, conocer de verdad a las personas antes de confiarles lo más valioso. Ahora, Alejandro verificaba todo, referencias, antecedentes, hasta búsquedas básicas en Internet, antes de permitir que alguien nuevo entrara en la vida de sus hijos. Pa, lo sacó de sus pensamientos Mateo, ¿por qué algunas personas son malas como la tía Carolina? Era una pregunta que Alejandro había esperado y pensado cómo responder de forma honesta pero adecuada para su edad. A veces, hijo, hay personas que se enferman por dentro, en el corazón y en la mente. Toman malas decisiones porque desean cosas que no les pertenecen. Nuestro trabajo es ser amables con la gente buena y protegernos de quienes quieran hacernos daño. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Preguntó Emiliano. Observando cómo tratan a los demás cuando creen que nadie los ve, fijándonos en si sus palabras coinciden con sus acciones y confiando en lo que sentimos.
Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Don Samuel Ramírez, que escuchaba desde la mesa del jardín, se acercó y se sentó junto a su hijo. Alejandro, estás criando a estos niños para que sean fuertes e inteligentes. Mariana estaría muy orgullosa. Abuelo, ¿todavía extrañas a la abuela Mariana? Preguntó Mateo, inocente. Todos los días, respondió don Samuel. ¿Pero saben qué me hace feliz? Ver cómo viven ustedes dos, en sus sonrisas, en su bondad, en la forma en que se cuidan. Esa noche, cuando los invitados se fueron y los niños dormían, Alejandro se quedó en su despacho ordenando papeles. Encontró una foto antigua de Mariana sosteniendo a los gemelos recién nacidos en el hospital. La sostuvo un momento y susurró. Lo logramos, amor. Están a salvo, son felices y están creciendo para ser buenos hombres, como tú querías. La experiencia con Carolina lo cambió. Era más cauto y protector, pero también más agradecido por cada día tranquilo con sus hijos. Aprendió que la confianza es un regalo que se gana, no algo que se da por automático. 3 meses después, una llamada lo sorprendió. Era la doctora Lisa Chen, psiquiatra infantil que había colaborado en el caso. Señor Ramírez, tengo una propuesta inusual. Estoy escribiendo un libro sobre cómo las familias pueden protegerse de depredadores como Carolina Ortega. Me gustaría que considerara compartir su historia. ¿Por qué? Porque su familia sobrevivió no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus hijos están prosperando. Usted encontró una manera de seguir adelante sin volverse amargado o paranoico. Otras familias pueden aprender de su experiencia. Alejandro lo pensó semanas antes de aceptar. Si contar su historia ayudaba a una sola familia a evitar lo que ellos pasaron, valía la pena revivir esos recuerdos. El libro Señales de Peligro, cómo proteger a tu familia de depredadores encubiertos se convirtió en éxito nacional. Alejandro donó todos los derechos a fundaciones que apoyan a familias víctimas de violencia. En las entrevistas, la pregunta más común era: ¿cómo mantuviste la esperanza en los momentos más oscuros? Su respuesta siempre fue la misma. Mis hijos me dieron una razón para luchar. Cuando tienes algo por lo que vale la pena vivir y proteger, encuentras una fuerza que no sabías que existía. Hoy, 5 años después de la pesadilla con Carolina, Mateo y Emiliano son 2 niños de 10 años, brillantes y resilientes. Mateo quiere ser policía como su tía Lucía, Emiliano sueña con ser médico para ayudar a la gente. Hablan con naturalidad de lo vivido, siguen en terapia familiar y, sobre todo, saben que son profundamente amados y protegidos. Alejandro no se volvió a casar. No por miedo, sino porque descubrió que él y sus hijos ya eran una familia completa y feliz, rodeada de una red sólida de familiares y amigos. La lección más importante que Alejandro enseña hoy es que la protección no nace de la paranoia ni del aislamiento, sino de la vigilancia amorosa y la comunicación abierta. Conoce de verdad a las personas antes de confiarles lo que amas. Y escucha siempre a tus hijos cuando intentan decir que algo no está bien. La historia de la familia Ramírez recuerda que el mal a veces se disfraza de bondad, pero el amor verdadero y la determinación pueden superar incluso las amenazas más peligrosas. Al final, la mejor venganza contra quienes intentan destruir tu familia es construir una vida tan llena de amor y propósito que su maldad se vuelva irrelevante. Si esta historia te llegó al corazón o conoces a alguien a quien pueda ayudar, compártela con tus seres queridos. Proteger a nuestras familias es responsabilidad de todas y todos.